con más ánimo. ¿Se escucha, no? Sí. Ya, ahí sí. Yo me muevo harto por si acaso, así que... Pero como no soy muy bajito... ¿Cómo están? Bien, eso, con ánimo. Yo sé que son las 4 de la tarde, llevan escuchando un montón de charlas. Esta va a ser una más, pero espero por lo menos que sea entretenida, aprendan y que pueda compartir un poco las experiencias que hemos tenido como Entel, tanto en el área de ciberseguridad como en todos los incidentes que hemos vivido en los últimos 3 años, desde que se formó Entel Cybersecurity. ¿Ok? Así que vamos con ello. Primero que todo, ¿quién soy yo? Mi nombre es Miguel Díaz. Yo soy líder del Centro de Ciberinteligencia en Entel Cybersecurity Chile. Muchas gracias por invitarme, un agrado estar aquí con ustedes presentando. Principalmente soy investigador de ciberamenazas. Me gusta, es una cosa que la he llevado conmigo, parte de mi pasión. Me gusta estar metido cuando salió lo del Fast Bunch con Eternal Blue y todas estas cosas. Antes de WannaCry fue súper entretenido agarrar los exploits. El primero que probé fue contra el Active Directory y Entel. No les voy a contar cómo me fue, pero fue una investigación entretenida. Lo que nos permitió también estar mucho más reactivo cuando pasó esto, el famoso WannaCry. Por otra parte, soy consultor de ciberseguridad. Me gusta escuchar los problemas de los clientes y encontrar una solución. Soy de alma de consultor desde hace muchos años. Soy certificado en Ethical Hacker. Dirijo el equipo de investigación y desarrollo en Entel, del área de ciberseguridad. Tengo entrenamiento en respuesta, en hunting y así, un montón de cosas. Pero más que nada apasionado, porque me gusta lo que hago. Soy First Responder, y una de las cosas que si alguien quiere meterse en eso, lo invito, es súper entretenido. ¿Sabes lo que es el First Responder o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Mitad? Bueno, el First Responder es como la primera persona que llega cuando dicen, me hackearon. No sé qué pasa, tengo los computadores apagados. Fue muy entretenido, ustedes saben que tuvimos un ciberataque bastante importante el año pasado, ¿no? En Chile. Sí, con un banco que está en Chile. ¿Sí? Bueno, eso. Entonces fue muy entretenido llegar a la primera hora, sentir la adrenalina, sentir la desesperación, pero al final una buena estrategia, un buen análisis nos permite realmente salir victorioso al final del día. Soy ex desarrollador de software, todos tenemos su inicio, y bueno, yo hoy día estoy acá presentándoles sobre Emotet. ¿Alguien le suena Emotet? Bien, por allá, hubo harta emoción por atrás. Bueno, espero que les suene porque lo hayan investigado, no porque les haya tocado, pero Emotet es un malware, y creo que uno de los malwares súper interesantes de analizar. Y hoy día les vengo a contar un poco la historia de en general qué son estas amenazas, con más datos empíricos y contarles historias, para que entendamos un poco cómo pasan estas cosas en el mundo real. Muchas veces lo vemos en películas o lo vemos muy en papel, pero estas cosas pasan. ¿Ya? Así que vamos con ello. Primero que todo, malware. Malware es una palabra que todos conocemos. A todo esto, ¿cómo está distribuido el público? Tenemos gente en la banca, ¿no? Sí. Ya. Ellos sí están claros los que hemos de la industria, ¿cómo se llama? Del IoT, ¿tenemos, no? Ah, bueno. ¿Y retail? Ya, sí, estamos bien balanceados. Independiente de la industria, el cibercrimen lo que busca es plata. Quiere dinero. Y para eso encuentra las formas más ingeniosas de poder capturar esto, tal como decían en la presentación anterior. Es verdad, hoy día el cibercrimen reúne más plata que el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque el narcotráfico tú tienes que sobornar a la policía, a los gobiernos, a la aduana, a las personas, y aquí basta con tener una buena conexión a internet, una laptop, un equipo organizado y gente inteligente. Y hoy día está dando mucho dinero y hay mucha inversión ahí. Sin embargo, este asunto de los malware comenzó muchos como chistes de universidades, personas, gente que quería programar algo. ¿Les suena lo que está ahí? Levanta la mano quien identificó el System Shutdown. ¿Ah? ¿Les suena Blaster? Por otra parte, el famoso I Love You o el Anna Kurnikova, que seguro que alguien abrió por aquí alguno de esos. Eran malware en Visual Basic, llegabas, lo ejecutabas, pasaban cosas, te daban vuelta a la pantalla, cuando decían, no, mira, se abre la disquetera, o sea, el de CD, que ahora pocos conocen lo que es, pero se abre el CD, y eran chistes. Pero a medida que pasó el tiempo, esta gente descubrió que el chiste ya no era tan chiste, sino que empezaron a salir los grupos avanzados. Empezaron a salir grupos como Lazarus, que se dice que está auspiciado por Norcorea, grupos como el Equation Group, los Shadow Brokers famosos, ¿cierto? El grupo que está detrás de Emotet, y
Y ahora estos malware que comenzaron a ser muy chistosos, muy entretenidos, muy cómicos, pasó a ser ya crimen organizado. Pasaron a ser malware mucho más sofisticado, que hay inversión monetaria. Eso es súper importante. Nosotros muchas veces nos llenamos de cajas, nos llenamos de tecnología, y para nosotros que nos cueste un ojo de la cara comprar ese firewall que queremos, el cibercriminal dice, oye, cómprame uno, quiero probar el malware antes de tirar esta empresa. Y lo va a probar 300 veces hasta que la máquina en su última firma no lo detecte y después lo va a tirar. Hoy en día el cibercrimen nos gana el número. Y es por eso que es más importante que nunca, y de hecho que hagamos este tipo de conferencias, que nos unamos como comunidad, que compartamos indicadores, que compartamos inteligencia, porque si no, vamos a perder. Así de simple. Hoy en día son mucho más complejos. Por favor haga clic en el archivo .visualbasic y si es que el antivirus tenía la firma, pasaba o no pasaba, hoy en día tienen grados de ofuscación, tienen botnets que lo acompañan, tienen grandes campañas de spear phishing que están por detrás haciendo que esto resulte. Hoy día realmente es mucho más efectivo que antes y principalmente son peligrosos y evolucionan claramente. Hoy en día es todo ataque. ¿A alguien le suena esta fase de un ataque? ¿Le suena el keychain? Como que es la misma persona que se está moviendo con la manito por ahí. Muchas gracias. Hoy en día hay reconocimiento por parte de los atacantes de la infraestructura. ¿Ustedes saben cómo averiguar qué infraestructura de seguridad tiene una empresa? ¿Se les ocurre cómo podríamos saber qué firewall tienen? Busquen en LinkedIn. Deben estar buscando un especialista en tecnología N. No es más complicado que eso. Vean las ofertas de trabajo. Ah, mira, están buscando especialistas en, no sé, los amigos estaban recién Fortinet. Lo más seguro es que tengan tecnología Fortinet, o Palo Alto, o lo que sea. Hoy día están preparados y hacen este reconocimiento inicial precisamente para ser súper precisos al momento del ataque. Hoy día el atacante puede pasar hasta 6, 7, 8, 9 meses dentro de una compañía antes del día D, por decirlo así. El día en que se roban la plata, te roban para los computadores, como por dar un ejemplo. O sea, hay instalación, hay botnet, movimiento lateral, ¿les suenan todos estos conceptos, cierto? Buenísimo, qué bueno que les suenen. Hoy en día estos ataques también han ido mutando, ¿cierto? Aquí yo puse una lista que fue la que en realidad fui recopilando, hay muchos más. ¿Hay alguno aquí que no les suene? Porque yo encantado lo explico. Bueno, ya, Waterhorn Attack. Hay consenso, ¿no? ¿Lo conocen? Ya. Hoy en día nosotros, cuando tenemos políticas de seguridad, tenemos filtros de contenido, tenemos nuestro antivirus, malware, ¿qué es lo que normalmente cargamos? Indicadores de compromiso, ¿cierto? Y estos indicadores de compromiso son, estas URLs son maliciosas, esto pasa. El Waterhorn Attack es cuando un atacante realmente quiere bypassear esas medidas de control, por ejemplo el filtro de contenido. ¿Y qué es lo que hace? Estudia la compañía. Imagínense que don Pepito todos los días se mete en la mañana a ver los resultados de los partidos de fútbol del fin de semana, ¿cierto? Y se meten a hacer partidosdefutbol.com.pe todos los días. Se mete, está dentro del filtro de contenido, está viendo sus partidos, don Pepito es muy feliz, y los atacantes dicen, ¿sabes qué? En vez de hackear esta compañía, hackeemos esta página web. Y hackean la página web, a esa página web le meten malware, y a través de ese pivote de la página web que el usuario constantemente revisaba, entra y llega el malware. Yo tengo un video en YouTube, por si lo quieren buscar, en donde hablamos cómo Rusia afectó los sistemas de SCADA de Estados Unidos. Y ahí ocuparon esta técnica del Waterhorn Attack. Investigaron todo el sistema de señalización que ellos utilizaban, las personas que trabajaban ahí, estudiaron qué páginas se conectaban, a dónde entraban. Esas páginas las hackearon y a través de infectación de esas páginas pudieron llegar a la compañía. ¿Sí? Imagínense el grado de inteligencia con lo que estas personas están trabajando. Y nosotros no nos podemos quedar atrás. ¿Algún ataque más de esto? ¿O estamos bien? A ver, ahí tenemos uno. Ya, el escalamiento de privilegio. El escalamiento de privilegio suele pasar... ¿Cómo estamos bien con eso, no? ¿Sí? Hoy se me fue todo el ánimo. ¿Qué pasó? Ya, el escalamiento de privilegio normalmente cuando uno explota una vulnerabilidad en un sistema, ¿cierto? Esta aplicación está corriendo con el entorno de un usuario específicamente hecho para esa aplicación. Ejemplo, cuando alguien explota una vulnerabilidad de Remote Code Execution en un Apache,
el usuario que pudo ejecutar todo se va a ejecutar con el usuario Apache, porque es el usuario con el que se está ejecutando esa aplicación. O señor Pepito, que le llegó el malware entra en su sesión, entonces tiene todos los privilegios del usuario Pepito. El escalamiento de privilegio es desde el usuario Pepito llegar al administrador de sistema. Hay técnicas hoy en día que te permiten escalar este privilegio y en realidad tener completo control de la compañía. Nos pasó con un cliente el año pasado que les cayó un fileless malware. ¿Ok? El fileless malware, que son malware que no se escriben en el disco duro, llegó e infectó al usuario. Afortunadamente para el cliente, el usuario, el malware venía con software de cripto minado. Peor de los casos, estás perdiendo energía y CPU y las máquinas se vuelven lentas. No es un ransomware, no te están robando información, pero es un malware al final del cabo. Este usuario, este malware, empezó a investigar la red y llegó al file server. Como la red no estaba completamente bien configurada, pudo loguear en el file server con el nombre de usuario de la persona con el que se ejecutó y infectó al file server. Ahora el file server tenía 8 PowerShell.exe corriendo haciendo criptominado. Muy típico de un fileless malware. ¿Y qué hizo el área TI? Mi cariño al área TI. Cuando le dijeron, oye, el file server está lento. Se loguean por RDP con sus credenciales de domain admin. Una vez que el usuario con domain admin logueó en el file server, el malware tenía un módulo de Mimikatz, que es un programa que te permite scrapear credenciales de memoria, y ahora el malware es domain admin. Hizo un escalamiento de privilegio de cierta forma. Y ahora, con control de domain admin, infectó el domain controller y el resto de la compañía. Y ahí la gente dijo, me llegó un malware, ayuda. Y ahí fuimos. Sábado a las 4 de la mañana, poniéndome el pantalón, ya, vamos a incidente. Pero eso es la gracia de ser Field Responder, ¿tá? Tiene su adrenalina. Espero que no me llamen ahora, así que vamos a dejar el teléfono al lado. Entonces, de estos tenemos muchísimos ataques. Y sinceramente, esta lista de ataques es algo que todo CISO debiese conocer. No debiese estar 100% preocupado en sus controles, que ojo, son importantes, seguridad de la información, normativa, etc. Pero también hay que hablar el lenguaje del atacante. Así que ojalá nos podamos ir con conceptos, con historia y con conocimiento de esta presentación. Algo que no es sorpresa para nadie, que es la receta para que todo malware funcione, independiente de la malware, independiente de sus características. Primero, una campaña de phishing. Hoy día gran porcentaje del malware entra por phishing. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra tecnología, nuestro firewall de última generación, nuestro CIEM, etc. Pero tenemos a don Pepito que le gusta ver el fútbol en la mañana. Y le llegan los correos para tickets aéreos para la Champions League. Alguno cliquearía de acá, ¿no? ¿Sí? Y no quieren levantar la mano. Pero bueno. Entonces, todo entra con un phishing. Nuestro Pepito, que no sabe mucho usar tecnología, pero está miembro importante de nuestra compañía. Y lamentablemente, una red con baja visibilidad y con equipos desordenados y usualmente desactualizados. Yo sé el dolor desde el área TI de querer actualizar ese Windows 7, de querer sacar ese Windows 2003 Server de la compañía, pero muchas veces no hay plata, no hay chance. El día que te dicen, oye, tengo que actualizar el servidor, ¿y tienes que reiniciarlo así? No. Bueno, ya quedó, ¿cierto? Entonces, ok, tenemos malware, tenemos avanzado, tenemos cibercrimen, etc. ¿Por qué Emotet es tan interesante? Y aquí vamos a hacer un drill down de, ok, ¿qué es lo que es Emotet? Emotet, primero que todo, es un malware bancario. Yo recuerdo en Chile, cuando comenzó esto del malware bancario, los bancos estaban asustados. Un malware que afecta a la banca. No. El que sea un malware bancario significa que va tras datos bancarios. Afecta al usuario final. Quiere robar tarjetas de crédito, transacciones, quiere robar plata. No es que esté tratando de afectar las bases de datos directas de los bancos. Por eso nosotros teníamos clientes que no eran bancos y decían, oye, pero ¿cómo me infecté con Emotet si es un malware bancario? Primero porque el malware no es como, no, este no es banco, no me meto. O sea, el malware es un IP, un equipo vulnerable y vamos y seguimos, ¿cierto? Pero un malware bancario es que va detrás de las platas de nosotros, ¿cierto? Primero, lo otro, es un malware avanzado. ¿Qué significa? Que no es un malware simplemente
que lleguen, lo programan, lo tira. Tiene grados de ofuscación, está bien pensado, tiene una campaña de phishing, tiene personas que están actualizando constantemente el código base del malware. No es la misma versión. De hecho, seguramente la presentación que estoy haciendo hoy día, el malware ya ha mutado 17 veces. A lo que termine la presentación, con nuevas cosas. De hecho, el Motet parte el 2014, atacando principalmente a Alemania, Austria y Suiza. Y se ha ido avanzando a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque ellos también aprenden. Hay una inversión. Ellos quieren ser buenos en ser malos. Entonces, ellos van metiéndole más módulos, van metiéndole más investigación, van comprando todas las tecnologías, lo van probando, porque tienen su pega. Y es literal. O sea, no estamos hablando del cibercrimen que está en el sótano de la mamá y se comunican por Skype. Son empresas literalmente que tienen oficinas compradas y van a trabajar con horario de oficina para hacer cibercrimen. Suena como extraño, suena como nos daríamos cuenta. No es tan simple. Otra parte es modular. Una de las gracias de los malware modulares es que son adaptables en el tiempo. Se puede infectar el malware y pueden ir bajando distintos módulos. Para hacer denegaciones de servicio, para robar credenciales, para hacer ransomware, para hacer criptominado. Una vez que el malware está implantado en el sistema, le preguntan a la nave nodriza y dice, ¿qué quieres que haga? No, mira, te va a cargar 2 módulos bancarios. Listo, los descarga y se va actualizando. O sea, los malwares se actualizan más rápido que nuestro sistema. Tiene módulos de meta-evasión, que voy a entrar un poco más en detalle en la slide siguiente. Pero son re interesantes, características polimórficas. Y utiliza Command and Control. Vamos a ir en detalle con cada uno de ellos. Primero que todo, y es lo que les decía, un malware bancario, ¿cierto? Va detrás de datos de la banca, tarjetas de crédito, transacciones, etc. Una de las gracias, de hecho leí un artículo hace poco, que era un anti-spam, en particular, yo soy súper agnóstico a la tecnología, pero había un anti-spam que había puesto un mail en cuarentena. Pero resulta que puso el mail en cuarentena, no por un asunto así de scoring, de que los indicadores de compromiso, simplemente porque el asunto decía Bank of America y el dominio de donde venía no hacía match con ninguna palabra, ni Bank ni América. Entonces la heurística del anti-spam dijo, ¿sabes que no lo voy a dejar? A cuarentena. Los investigadores agarraron el correo, como tal cual, lo pasaron por todos los filtros de contenido. Uno dijo que era malicioso, el resto pasó. O sea, el que no tenía esa marca, y no estoy diciendo que esa marca sea buena, porque seguramente probamos con otro sample y va a salir otro vendor detectándolo, solamente una marca. Bajaron el PDF que venía adjunto. El PDF, otra marca, lo reconoció. Ni siquiera la misma que había dicho que el malware inicial. Y resulta que abría el PDF y había un link, y ese link venía con otro malware que se descargaba, que lo detectaba otra marca. O sea, me estáis diciendo que si no tengo las 3 marcas, fui. ¿Pero por qué esta empresa se pudo defender? Porque tenía un equipo de personas detrás. Hoy en día el valor de la ciberseguridad de la empresa no está en la marca que compremos, no está en el auto que compremos, sino en las personas que lo están manejando detrás. Podemos comprar un Ferrari, pero si ponemos un niño de 12 años a manejarlo, lo va a chocar. Y no va a ser culpa del niño, ¿cierto? Entonces hoy día el valor mayor que tienen las empresas en su defensa de ciberseguridad está precisamente sentado en esta sala, no en las cajas que compran. El resto son herramientas para hacer cosas. ¿Y qué es lo que pasa? El hatch, en lógica, es un cálculo matemático de cómo están puestos los bits, los unos y ceros al lado del otro. Yo aquí hice 2 archivos de texto, uno que se llama malware.py y malware2.py, que lo único que cambio es, uno dice deadly y el otro dice really deadly. Una palabra, que es como que algo que puede salir impreso en pantalla, y con eso el hatch ya cambió. Por otra parte, utiliza estos famosos Command and Control. ¿Les suenan los Command and Control? Los Command and Control es como el Active Directory de los malware. Ellos llegan, se conectan y se registran contra el servidor. Incluso Motet, en su funcionamiento, infecta un equipo con el malware base, ¿cierto? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Me acabo de infectar un Windows 7 con este Service Pack, con estos programas, con esta cuenta, y se lo dice a través de un mensaje post al servidor. Y ojo, puede salir por el puerto 443, así que el que dice, no, yo bloqueo los puertos distintos, puede salir igual y encriptado SSL. Y resulta que dicen, soy este. Ok, y te da un malware específico para ti. Y ahí se descarga y se van comunicando y el malware dice, oye, ¿qué hago ahora? No, mira, robate unas contraseñas. Ya, bueno, ahí está. Y ahí está trabajando constantemente. Estos son malware bastante autónomos, pero se controlan por servidores que son controlados, valga la redundancia, por estos hackers. Voy a presentarlos. Primero empezamos por la izquierda, por las damas. María Angélica
Castillo Ríos, que es jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por venir. Giancarlo Gómez, bueno, el que se sienta al medio, es el gerente adjunto de Arquitectura de Seguridad en el Banco de Crédito y también, sobre todo, coordinador de CISOBIT. José Luis Saldaña, gerente de Cómputo Forense y Fraude Cibernético en Banco de Crédito. Javier Romero, que nos acompaña aquí a la derecha, presidente de ISC Cuadrado, el chapter peruano. Guillermo Segarra, quien se sienta a su izquierda, presidente de ISACA Lima Chapter. Aníbal Gutiérrez, bienvenido Aníbal, gerente de consultoría en riesgos y auditoría interna en PricewaterhouseCoopers. Y Freddy Alvarado, jefe de la oficina de proyectos MBA y profesor de operaciones ITI en ESAN. Bueno, les doy la bienvenida y a continuación hemos seleccionado algunas preguntas que tienen que ver con su experiencia y con la especialización que han estado desarrollando a lo largo de este tiempo. Entonces, voy a empezar con María Angélica. Como bien sabemos, la ciberseguridad toma un lugar prioritario de la acción exterior de todos los países, ¿no? Con el objetivo de preservar los intereses nacionales. En este sentido, ¿cuál es el rol que está tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores para contribuir con la ciberseguridad en el Perú? Te doy el micro. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores pertenece al SINA, al Sistema Nacional de Inteligencia del país, en el cual están otras instituciones también. A través del SINA, que establece un decreto legislativo 1141, si mal no recuerdo, en el cual establece el fortalecimiento y la modernización de este sistema, establece al Ministerio, le brinda el rol de la cooperación internacional en materia de seguridad y en consecuencia, ciberseguridad, para cooperar con otras entidades y con otros países. También en este ámbito del SINA venimos participando en la elaboración, la formulación del Plan Nacional o la Política Nacional de Ciberseguridad, que en un inicio se denominaba y que se ha cambiado un poco el nombre de Plan Nacional de Seguridad Digital, porque así lo establece la OCDE, porque el país está pretendiendo pertenecer a la OCDE. En ese ámbito, en el país venimos cooperando en las mesas de trabajo. El día martes vamos a tener una presentación ante un comité, a la Secretaría de Gobierno Digital, quienes hemos venido participando en estas mesas, para que luego de ello se pueda aprobar en el Congreso, así como fue aprobado en febrero de este año la adhesión al convenio de Budapest, que fue también iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se viene coordinando de manera estrecha con otras organizaciones, como por ejemplo la ONU. Sabemos que en recientes declaraciones del secretario general de la ONU indicó que una de las primeras líneas de todo el ámbito de ciberterrorismo, de terrorismo en general, la primera línea es la ciberdelincuencia. Entonces, en ese aspecto, todos los países que pertenecen al Comité Europeo, a organizaciones de las Naciones Unidas, se vienen trabajando en ese ámbito. Asimismo, a través de la Cancillería se logra mucha cooperación para capacitar a profesionales, tanto del sector gobierno como también de diversas empresas. Entonces, venimos participando muy de la mano también para que la adhesión al convenio de Budapest, que fue en febrero de este año, haya una cooperación en el marco de los delitos informáticos, de pornografía infantil, que vemos mucho en el país, para que puedan ya procesar derechos penales ante los ciberdelincuentes que están realizando estas acciones. Gracias. Muchas gracias. Has tocado temas muy importantes, hasta el tema del convenio Budapest, que luego vamos a retomar en una de las preguntas. Para Aníbal, en la experiencia que has tenido, Aníbal, implementando controles de ciberseguridad en todo tipo de empresas, ¿no? Un factor relevante dentro de toda estrategia es el de concientizar
y hacer que nuestros usuarios tomen conciencia para poder optar por una cultura de seguridad ante sus actividades diarias o laborales. Entonces, en varios estudios se señala que justo ese es un tema cuya competencia escapa generalmente del CISO, que viene de un área de ingeniería o que viene de un área tecnológica. En tu experiencia, ¿cómo es que las empresas están afrontando y cuáles son los factores críticos de éxito para poder implementar una cultura de seguridad de la información y ciberseguridad sostenible? Muchas gracias, buenas tardes con todos. De acuerdo a nuestra experiencia, bueno, factores clave de éxito en temas de seguridad tradicional, siempre ha sido el tema de contar pues, con una política, desarrollar unas políticas de seguridad de la información, desplegarlas dentro de la organización. Está el tema del apoyo de la gerencia, son clichés quizás muy importantes, el tema del presupuesto, para que exista un programa de concienciación, y tenemos la medición, ¿no? Y el programa en sí, ¿no? De lo que acabo de mencionar de concienciación. No obstante, ya con el tema de ciberseguridad y con algunos cambios en la regulación y buenas prácticas en gestión de riesgos sobre todo, el tema de integrar, por ejemplo, complementando estos factores, integrar el tema del programa de ciberseguridad a la gestión integral de riesgos, que tiene un componente muy importante en el tema de cultura del riesgo, puede ayudar un poco al CISO y ayudar a la organización en sí a tener un programa de ciberseguridad o de concienciación o de cultura más sólido, ¿no? Otro aspecto muy importante es el tema del apoyo a la gerencia, ¿no? El tema del apoyo a la gerencia ya con los temas de ciberseguridad, haciendo un poco más, involucra quizás al director, el board de la organización, ¿no? Sabemos que el board, los miembros, los directores, ¿no? Hablamos del comité de dirección, gerentes, los gerentes de línea, la alta dirección en general es sujeto, siempre ha sido objetivo de ataques cibernéticos. Son personas que viajan mucho, ¿no? Son personas que tienen información confidencial, secretos estratégicos de la organización, y también son blancos de un ataque cibernético, y probablemente son aquellas personas que a veces solicitan excepciones a las políticas de seguridad, ¿no? Los que son oficiales de seguridad de información a veces tienen que lidiar con eso, ¿no? Establecen sus políticas de seguridad con ciertos parámetros, definen una línea base, pero cuando llega el despliegue, empiezan a recibir solicitudes de directores, de gerentes, de VPs, pidiéndoles que la contraseña pues no sea tan larga y compleja, ¿no? Digamos que sea un poco más laxo o excepciones para ellos. Entonces, sé que es difícil, pero si el miembro del comité de dirección no enseña con el ejemplo o no lidera con el ejemplo los aspectos de ciberseguridad, da pie a que otros miembros de la organización consideren que ellos también pueden ser exceptuados de estas políticas de seguridad, ¿no? Entonces, una labor muy importante es atacar, y nosotros en la experiencia en la firma PricewaterhouseCoopers, los trabajos que hacemos, muchos de ellos involucran desarrollar un plan director, ¿no? Y eso involucra trabajos con la alta dirección. Y el otro tema es el del programa, ¿no? El del programa, digamos, tener un programa de entrenamiento, de concientización, no implica lograr tener una cultura, ¿no? La cultura implica cambios de comportamiento en las personas, ¿no? O sea, ¿qué buscamos con una cultura de ciberseguridad? Que, digamos, los miembros de la compañía puedan un poco ser curiosos, ¿no? La curiosidad es muy importante en el tema de la cultura de ciberseguridad, la responsabilidad y en hablar sin reservas, ¿no? Cuando hablo de curiosidades, pues esperamos que la cultura de organización tenga es que si ven, por ejemplo, una persona que camina y no tiene badge, pues yo le pregunte, señor, ¿usted a quién busca? Algo tan básico, ¿no? Que puede ser el inicio quizás de un ataque cibernético, ¿no? La responsabilidad que todos sepan su rol, o sea, respecto a la ciberseguridad, desde del empleado más operativo hasta alguien que tiene una responsabilidad más técnica, y hablar sin reservas, ¿no? Decir qué aspectos o qué políticas de seguridad se tienen que mejorar en la compañía. Eso esperamos de una cultura, y
estableciendo los valores, estableciendo mi estrategia de cultura de seguridad, haciendo un diagnóstico de cómo estoy, definiendo un programa que logre esos cambios de comportamiento y monitoreándolo a través de algunos indicadores, consideramos que es lo más apropiado para fortalecer esta cultura en ciberseguridad. Perfecto, muchas gracias. Freddy, las empresas sobre todo en Latinoamérica, cuando tienen que implementar o tienen que definir dónde poner al responsable de la seguridad informática, crean un puesto y le llaman seguridad de la información, ¿no? Entonces hay un debate eterno en cuál es la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad, pero en términos prácticos, ¿no? Entonces, un CISO muchas veces es confundido por algunas empresas con el rol del gerente de ciberseguridad, ¿no? Entonces, bajo esta premisa y teniendo en cuenta que va a haber una demanda muy grande y de hecho de profesionales en esta materia, que en alguno de los campos, de los tantos campos que abarca la seguridad de la información, ESAN y la academia en general, ¿qué está realizando? ¿Qué competencias busca formar en los que van a liderar estos puestos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Bueno, un poco como ESAN y un poco en base a la experiencia de haber gerenciado algunas instituciones, he visto a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando los roles, ¿no? Tú tocas un tema de seguridad de información y seguridad informática, ¿no? Y me parezca muy similar el término, pues se complementan en todo caso. La seguridad de la información es mucho más amplia, entra a un nivel organizacional y hay que trabajar de la mano pues con la alta dirección para contar no solamente con los recursos sino con el apoyo, ¿no? Formar un comité, digamos, de seguridad de la información en el cual se, digamos, promueva una cultura de seguridad justamente a lo largo de toda la organización. Una empresa puede tener los mejores recursos, presupuestos, software, infraestructura en seguridad, pero si no tiene una cultura, definitivamente el eslabón más débil es la persona que comparte un password, una persona que deja entrar a alguien que no es externo, por ahí ya está vulnerando la seguridad. En el ámbito informático, digamos que cada vez esto se ha ido ya evolucionando a través del tiempo y lo vemos justamente a través de los diferentes ciberataques que han habido en los últimos años. Eso nos lleva a definir diferentes roles ya, ¿no? Y justamente en ese sentido, ESAN viene trabajando de la mano no solamente a nivel local, sino con entidades extranjeras, ¿no? Entre ellas entidades americanas muy desarrolladas en este ámbito, porque considerando, por ejemplo, el marco de referencia del NIST, ahí nomás uno tiene ya el ciclo de vida de lo que es la prevención, ¿no? La identificación justamente de cuáles son los activos informáticos de cualquier organización, los riesgos que hay en el ciberespacio, qué tienes que hacer al respecto en la parte preventiva, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito organizacional, y luego qué vas a hacer para monitorear y ver qué cosas están moviendo en el ciberespacio, ¿no? Cómo vas a responder ante ellos, y si eres vulnerado, pues cómo vas a tener la capacidad de tener resiliencia para poder darle continuidad a la organización. En ese sentido, no solamente se necesita un profesional técnico, un profesional que tenga la capacidad de estar explorando la curiosidad que comentaba el colega, en el sentido de que muchas de las cosas tienen que aprenderse de lo mismo que está en internet. Hay cosas que es más rápida, digamos, los ciberdelitos, la formación de nuevos ciberdelitos, de la documentación o la parte académica que puede haber. Entonces ahí se requiere mucha capacidad de autodidáctica en el profesional y un enfoque inclusive geopolítico y estratégico. Muchas de las vulnerabilidades que han habido en algunos países es por diferencias o problemas, conflictos políticos entre Estados Unidos, entre China, Rusia, y por ahí nomás ya está dando el contexto para poder justamente esperar algún tipo de ataque. Entonces, no solamente necesitamos técnicos, necesitamos gente con capacidad estratégica, con una capacidad justamente de poder aprender por sí mismo, y obviamente una cultura muy orientada al tema ético, ¿no? Perfecto, Freddy, muchas gracias. Giancarlo, justo la pregunta de tendencia. La privacidad de datos, ¿no?, personales ya se ha vuelto una tendencia a nivel mundial. Justamente
debido a todos los escándalos de los que ya tenemos conocimientos, sobre todo los de Facebook, fuga de información por todos lados, es el área más regulada, quizás, ¿no? Dentro de las especializaciones, las especialidades o capacidades de seguridad de la información, la protección de la data personal es la más regulada, la más auditada también y por el gobierno. Muchas empresas han optado, debido a la importancia y a la especialización, porque no solamente es gestionar controles de ciberseguridad, sino también a entender el idioma jurídico, el impacto legal que puede tener, han decidido por separar, disgregar los roles, ¿no? Y le han quitado esa responsabilidad al CISO y se le han asignado a un CDO, ¿no? Un Chief Data Officer. En ese sentido, en el Perú, ¿cómo vamos, no? Tú que vienes del Banco de Crédito y perteneces a Asbank. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Definitivamente acá en el país y en la región hablar un poco de privacidad y protección de datos personales es algo muy sensible. Por el tema regulatorio, tal y cual estaba comentando Ernesto, pero también por el tema personal. Todos nosotros, los que estamos presentes, por ejemplo, en esta sala, poseemos datos personales. Entonces, entra allí justamente la criticidad de la información que como entidades financieras, entidades de gobierno, sector público, privado, minería, etcétera, retail, tenemos la obligación de poder proteger de manera adecuada justamente esos datos que son tan requeridos a veces por los ciberdelincuentes. Y nos limitamos justamente a los reportes, a los últimos reportes de incidentes o data breach de ciberseguridad, donde nosotros nos vamos a percatar que la principal fuga de información justamente son datos personales. La función o el rol de oficial de privacidad no es algo nuevo, tal vez nosotros acá en la región ya lo teníamos hace bastante tiempo, solo que con la publicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea, como que la función del delegado de protección de datos salió un poco más a la luz, teniendo funciones básicas de implementar los marcos normativos en tema de protección de datos personales, reportar a las autoridades competentes por el tema de cumplimiento normativo, entre otros tipos de funciones. Justamente es por ello que la especialización para que una persona pueda ver los temas de protección, privacidad y datos personales escapa un poco más allá de la función del CISO, del Oficial de Seguridad de la Información. Acá en Perú nosotros tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que fue aprobada en el año 2011. Su reglamento fue aprobado en el año 2013 y en el reglamento justamente indicaba un límite de implementación que culminó en mayo del año 2015, por ejemplo. Si nosotros hacemos una consulta, a grosso modo, de cuántas empresas acá en Perú han implementado el marco normativo de protección de datos personales, nos vamos a dar con la sorpresa de que el nivel de cumplimiento acá en el país es muy deficiente. No por el tema de, por ejemplo, conocimiento, sino por el tema también de tener profesionales competentes que puedan implementar justamente este marco normativo. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales acá en Perú, dentro de sus funciones de acompañamiento, de poder ayudar a las empresas que puedan implementar la ley de protección, también cuenta con una función de acompañamiento. Pero desgraciadamente la función de acompañamiento tal vez no la tienen tan bien implementada por la cantidad de personas que pueden existir ahí. Si nosotros vamos a la página web donde figura el Registro Nacional de Protección de Datos, de Banco de Datos Personales, que está dentro del MINJUS, nos vamos a percatar que son aproximadamente 18.000 bancos de datos que han sido registrados, 18.000 empresas. Pero si nos vamos a la base de datos de la SUNAT, nos percatamos que son miles de empresas que existen acá en el país, si no hablamos de millones. Entonces ahí podemos ver un poco el nivel de cumplimiento, que es un poco más, es un poco tal vez no tan bueno acá en el país en tema de protección de datos personales. Ahora, hablando puntualmente de la ley de protección, nosotros hablamos de 8 principios rectores. El principio de legalidad, el principio de consentimiento, el principio de proporcionalidad, y dentro de los 8 principios hay un único principio que es el principio de seguridad. Es por ello que la función de un oficial de protección de datos personales, siendo un poco más especializado, un poco más amplio, a la vez, escapa de las funciones del oficial de seguridad de la información. El oficial de seguridad de la información complementa la función de privacidad y protección de datos personales justamente con el principio de seguridad. Y obviamente acá en el país nosotros lo que estamos buscando es justamente robustecer todo este marco en tema de privacidad y protección de datos para poder garantizar obviamente la confidencialidad de la información
en ciertas oportunidades y en ciertos casos, y no tanto el tema de privacidad, porque existen bancos de datos que cumplen con la ley de protección de datos personales, pero que es de acceso público, ¿correcto? Es por ello que cuando hablamos de protección de datos personales no siempre hablamos de privacidad, pero cuando hablamos de privacidad sí hablamos en la mayoría de los casos de protección de datos personales, porque es parte, una de las aristas justamente de los temas de privacidad. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Mi estimado Guillermo, presidente actual de ISACA, actualmente las empresas tienen por regulación, ya sea legal o matricial, implementar un plan de auditorías, ¿no? Un plan de auditorías es seguridad de la información. Pero digamos que las auditorías ya tienen tiempo, ¿no? Ya tienen bastante tiempo de realizarse. A tal punto que hay bastantes empresas que se preparan para la foto, ¿no? Se preparan solamente para salir bien en la foto, escondiendo todo debajo de la alfombra. En ese sentido, ISACA, ¿qué está proponiendo, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en auditoría de riesgos, ¿no? Tanto de TI como de seguridad y para el gobierno? Y cómo estas, no sé si tienen estadísticas de cómo están implementándose o cómo las están adoptando las empresas peruanas. Gracias por la invitación, gracias Ernesto por la presentación. Sí, efectivamente, para la auditoría interna, hoy es un reto, es un desafío enfrentar este nuevo entorno donde se comienzan a desenvolver los negocios. Como bien lo ha dicho Ernesto, y por referirnos al programa de seguridad, digamos específicamente, pero antes de avanzar, ¿cuántos auditores tenemos aquí en la sala en este momento? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Tenemos una buena cantidad de auditores entonces también en el escenario, y entonces eso es importante porque el desafío para nosotros hoy es mayor. Hoy tenemos que enfrentarnos primero a los cambios en los modelos del negocio. La mayoría de empresas en donde nosotros trabajamos, o la mayoría de entidades del sector gobierno, enfrentan procesos de cambio, procesos de transformación. Esos cambios implican que hayan cambios en los modelos operativos en los que estos se desenvuelven. Y obviamente estos cambios operativos traen cambios en los entornos tecnológicos que soportan las operaciones, ya sea de las empresas o de entidades del Estado. Para ello los auditores tenemos que comenzar a enfrentar este desafío y no, digamos, mirar de lado o mirar de costado este cambio. Hoy en día es vital para que las funciones de auditoría puedan transformarse, comenzar a alinearse realmente con los procesos de cambio en los negocios, primero. Segundo, tienes que comenzar a repensar esos planes de auditoría a los que se refería Ernesto, que haces de manera tradicional, que lo haces por años. No, yo quería referirme a una cita para ver cómo es que el mundo a veces se tiene que transformar. En 1921, Christian Lange ganó el Premio Nobel de la Paz. Cuando ganó el Premio Nobel de la Paz dijo una cita: la tecnología es un servidor muy útil, sin embargo, con el paso de los años se va a convertir en un enemigo peligroso, ¿no? Y si pensamos, no es un enemigo, pero ha evolucionado tremendamente. Entonces, hoy el campo de la auditoría tiene que comenzar a modificarse. Hay ciertos estudios que por ejemplo, muestran que 3 de cada 4 funciones de auditoría hoy en día no están enfrentando un proceso de cambio en su manera y en su forma de hacer las cosas, ¿no? Y 1 de cada 3 recién está comenzando a dar un paso inicial. Entonces, si eso lo ponemos en el contexto, por ejemplo, de las empresas peruanas, tenemos que la proporción es muy baja, por algunos factores que también estudios efectuados recientemente indican que hay factores como presupuesto, por ejemplo, que se da para los casos en que yo quiero implementar, por ejemplo, programas de ciberseguridad, programas de riesgos, y cuando quiero hacer cambios también sufro con el presupuesto. Pero hay otro problema que también, otro desafío, que también tenemos, y que lo tienen también otras especialidades, que es cómo retengo o cómo atraigo el talento. Y esto hoy lo estamos viendo, por ejemplo, específicamente en los temas de ciberseguridad. A todos
nos pega conseguir algún recurso para algún área de gestión de riesgo de ciberseguridad, para la propia gestión de la ciberseguridad o para la auditoría de la ciberseguridad. Hoy tenemos plazos muy extensos o no tenemos en el entorno, en el mercado, las características necesarias para enfrentarlo. Entonces yo creo que tenemos un desafío en el cual las empresas tenemos que comenzar a enfrentar estos nuevos riesgos tecnológicos que vienen y a comenzar a cambiar nuestro propio proceso de auditoría interna, transformándolo de manera innovativa, ágil y desafiante. Gracias. Perfecto. Interesante cómo todos los temas que cada ponente va hablando, cada panelista va diciendo, se van integrando, ¿no? Todo al final es parte de una estrategia. Javier, presidente de ISC Cuadrado, Perú Chapter, ya hemos visto y todo empezó cuando las personas empezaron a llevar sus teléfonos, sus móviles, sus tablets a las empresas. Sin embargo, ahora con el Internet de las cosas, ya es incontrolable, ya escapa de las manos de muchos CISOs, esa es la pesadilla de muchos CISOs, poder controlar qué equipos se están conectando, sobre todo cuando no hay un nivel de madurez en el área de soporte, en el área de networking. Esto ha generado que la rama de la ciberseguridad industrial, que es diferente a la ciberseguridad TI, que todos conocemos, vaya creciendo, vaya tomando más relevancia, a tal punto que el oficial de seguridad informática debería también contemplar dentro de sus activos de información o sus activos informáticos analizados en los riesgos, todos aquellos equipos industriales que están dentro de la oficina, ¿no? Llámense aire acondicionado, sensores, etc. En este sentido, en este escenario, ¿no?, cada vez más complejo y no entendido por muchas empresas, ¿qué propone ISC Cuadrado en temas de estrategias? ¿Qué estrategias propone, metodologías para poder afrontarlo? Y sobre todo, ¿cómo estamos en el Perú? Gracias, Ernesto. Yo quiero comenzar con una pregunta para el público, si me permite. ¿Quieren levantar la mano los que han jugado ajedrez alguna vez, por favor? Digamos que es como el 85%. De los que han levantado la mano, que vuelvan a levantar la mano los que han ganado una partida de ajedrez más de una vez en este año. A ver, en los años que han jugado. Levanten la mano los que han tenido el gusto por ganar sus partidas de ajedrez alguna vez. Una. Okay, bajó como a la tercera parte, más o menos. Ok, sí, está ahí. Ajedrecista también. Ok, entonces yo creo que se trata de estrategia, táctica, se trata justamente de tener un buen conocimiento, tanto de un objetivo que busco, como el proceso que quiero, ¿ok? Y sí, ISC al Cuadrado ayuda mucho en esto, porque estamos hablando del cuerpo de conocimiento global para seguridad de información en general, ¿ok? Y esto ya pues desde los años 89, Ernesto. Entonces, fecha en que también nace pues ISACA, me parece, ¿no? Sí, cercanamente, ¿no? Entonces, en realidad, sí se pueden combatir las cosas nuevas con las viejas prácticas de seguridad, ¿ok? Y una de ellas, que las empresas aquí probablemente están luchando ya en los últimos años, y es el tema de privacidad, por ejemplo, ¿no? Es la captura de tráfico de paquetes. Ahora, ¿qué tiene que ver la captura de tráfico de paquetes con IoT? Pues tiene que ver lo mismo que tenía que ver con cuando los teléfonos móviles llegaron a las empresas, ¿no? El billo, ¿no? O sea, tiene que ver con lo mismo. ¿Con qué tiene que ver? Con el hecho de que estas guerras, estas batallas que tenemos con las nuevas tecnologías, ¿no? Si estamos pensando en ganarlas de la manera típica en que intentemos ganar, quizás debemos repensar nuestra estrategia, ¿no? Porque en el ajedrez hay ciertas cosas que ameritan sacrificar a veces algunos personajes de nuestro juego, ¿no? E incluyendo a los de más alto rango, ¿verdad? ¿Ok? Con la finalidad y objetivo de finalmente ganar, ¿verdad? ¿Ok? Porque es lo que interesa. Ahora, cuando yo capturo tráfico, ¿ok?, lo hago con la intención de conocer uno de los grandes rasgos del backdooring que tiene los IoTs, o sea, el potencial que tiene de entregar información a terceros
que es lo que quizás más me preocupe, entre otras cosas como que por ejemplo se arma una red de bootnet, es una bootnet de IoT dentro de la empresa, ¿no? Lo cual quizás tiene menor impacto porque a las personas al final del día, estoy seguro incluso dentro de unos años, cuando tengamos robots en casa, así como los IoTs ahora, que son como esos pequeños robots, ¿no es cierto? Ok, cuando tengamos robots, estoy seguro que tendremos a un robot trabajando para nosotros, pero no nos va a molestar que alguien lo haya hackeado y esté haciendo otra cosa detrás. Entonces el robot va a estar parado, esperando mi comando, pero detrás está haciendo otras actividades para los delincuentes informáticos, quienes sea, ¿no? Y no nos va a incomodar. Probablemente pues el tema de negación de servicios no sea tan incómodo todavía hoy, ¿no? Pero sí el tema del pacto. Y esta pregunta que me estás haciendo también la revisó Brian Krebs, de Krebs Home Security, con alguien de Norteamérica, obviamente, preguntándole acerca de qué hace con el supply chain de tecnología, que es básicamente el IoT para el gobierno norteamericano, por ejemplo, ¿no? Que sería muy preocupante, ¿no? Que aparatos chinos empiecen a llegar, ¿no? Entonces, y le pregunta, ¿y qué está haciendo? Pues no estamos haciendo nada en concreto, ¿no? Porque básicamente estaríamos pensando en fabricar estos aparatos que se fabrican en la China, fabricarlos aquí en Norteamérica, ¿no? Entonces, eso no es muy viable, ¿no? Eso es complicado. Ahora, eso implicaría también regular, otra vez, gobierno, ¿no? Si quisiera regular la fabricación de esos aparatos, ¿eso es viable? ¿No? Es un poco peligroso como el intervencionismo de Estado para la economía, ¿no? Es un poco peligroso porque eso tiene ciertas consecuencias negativas a nivel de los países que practican ese tipo de cosas, ¿no? Y tratar de regular la fabricación de los IoTs, caramba, puede ser un lío. Entonces, ¿cómo se puede ganar esta guerra? Pues de la misma manera, sacrificando un poco, pensando un poco que voy a perder. Si capturo tráfico, yo finalmente puedo hacer en tiempo real una regulación, o regular, bueno, no sé si la palabra le calza regular, pero sí, en tiempo real puedo ver cuál de estos aparatos está realmente entregando alguna información que no debe a algún destino que no debe, ¿no? Entonces, y eso lo haré a través del concepto de Network Forensics, ¿no? Ok, entonces es como perder un poco, está bien, dejo entrar a mi compañía o al gobierno, ¿no? IoTs, aparatos que vienen de China, de Francia, Norteamérica, donde sea, hacen Dios sabe qué cosa, además de grabar video y otras cosas, ¿no? Pero finalmente si en algún momento empiezan a trabajar por debajo, para terceros intereses, porque tienen comandos que no son transparentes para nosotros, los voy a detectar a través de Network Forensics, ¿ok? Y con Luis Mendoza, que tú conoces, lo hemos practicado desde hace años y hemos aprendido bastante. Entonces es bueno para objetivo y proceso, ¿ok? Porque a muchos de nosotros aquí nos gusta la parte técnica y capturar tráfico es genial para aprender, pero finalmente lo que le interesa a un CISO como tú es finalmente proteger la red, y la parte técnica ayudará cuando está habiendo algún tipo de fuga por un bug o un tema similar. ¿Cómo están las empresas acá? Dependerá si la gente de privacidad ve mal que capture tráfico, ¿no? Entonces, si quiere levanta la mano los que capturan tráfico en su red, para finalizar. Entonces ya sabes cómo está más o menos la experiencia. Buena salida, estimado. Nada, agradecer al panel por las respuestas. Nos quedan unos 7, 6 minutos para hacer algunas preguntas. No sé si alguien del público se anima a hacer alguna pregunta. A ver, primero por cercanía, luego... Sí, quería hacer una pregunta que hace años rondaba, bueno, no un tanto, pero rondaba a quien pueda contestar. La parte de privacidad, hay una parte en la ley que dice que una persona tiene el derecho a despedirle a una organización que lo olvide. ¿Un delincuente podría hacer eso? A ver, ¿quién se anima? Bien, acá en el Perú nosotros poseemos los famosos derechos ARCO, derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso básicamente indica que cualquier titular de datos personal debe tener un canal por el cual tiene que acceder a sus datos personales en la empresa que está brindando el tratamiento y solicitarle desde cuándo, qué tipo de datos tiene, qué tratamiento está realizando, cuál es la finalidad por el cual recopilaron sus datos personales, entre otro tipo de cosas. El derecho de rectificación indica que uno como titular de datos personales tiene toda la potestad para que puedan cambiar y modificar los datos personales, siempre cuando hayan escrito mal, de repente no es preciso, etc. Cancelación es cuando ya no tienen ningún tipo de vínculo con la empresa, con la entidad, y puedes solicitar que eliminen tus datos personales. Y oposición indica que
uno puede oponerse a algún tipo de manejo específico en el tema de protección de datos personales. Acá en el Perú. En la Comunidad Europea sí existe el derecho al olvido, donde indica que uno puede solicitar a los buscadores de Internet que eliminen tus datos personales o que no dejen de indexar tus datos personales siempre y cuando tú no seas una persona pública, no seas un político o algo por el estilo y no tengas ningún tipo de antecedente judicial. Entonces, el derecho al olvido no aplica justamente para lo que habías comentado, sino sería demasiado sencillo, por ejemplo, que varios delincuentes soliciten el derecho al olvido, estando en la Comunidad Europea, soliciten el derecho al olvido y pueden eliminar. Acá en el país no tenemos en sí el derecho al olvido, pero sí tenemos el derecho de cancelación. Pero tampoco es aplicable justamente por los comentarios que te acabo de realizar, y en este caso un delincuente no podría solicitarlo. ¿Qué iban a hacer? Dos premisas antes de hacer la consulta. El primero es que indudablemente la información es un activo de la empresa, sea digitalizado o sea que no. Y el segundo tema es que en el Perú el 70% de nuestras empresas son informales. En ese contexto y teniendo en cuenta una empresa mediana del Perú, hay dos formas de cumplir en el tema de seguridad, ciberseguridad. Uno es por convicción y el otro es por obligación. Por obligación puede ser porque me obligan las leyes del Estado o porque me obligan las políticas de la empresa. Mi consulta va a lo siguiente: ¿cómo podemos mejorar esa actuación de algunos compañeros de trabajo que lo hacen por convicción y que traslademos la mayor parte de los que hacen por obligación? Gracias. Voy a dar mi respuesta en el ámbito del Estado. Yo aplicaría el tema de la concienciación al personal, a toda la organización. Por ejemplo, en todas las entidades del Estado se maneja data muy sensible, opiniones que pueden incluso llevar a perjudicar la política del Perú ante otros organismos y ante otros países. Entonces, en consecuencia, es responsabilidad de todo el personal que trabaja en la organización y de todo el ámbito que pueda acceder a una determinada información que maneja determinadas entidades del Estado. Entonces, yo aplicaría la concienciación permanente y la responsabilidad de cada uno en entender de que la información podría ser perjudicial para el país a nivel del Estado. Un poco añadiendo a eso, quizás en el sector privado, o como dices, medianas empresas o pequeñas empresas, quizás el tema de la aversión al riesgo, ¿no? Porque al final todo está relacionado con ese tema. Dependiendo de cada país, cada región varía, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay una señal de pare. Estás en tu carro. ¿Quiénes paran? Levanten la mano, ¿quiénes paran? Bueno, no, pero levanten aunque sea por compromiso. Pero es una realidad. Nosotros no somos muy, no calculamos muy bien todavía el riesgo, y menos el riesgo cibernético en ese sentido. Entonces, a los que por convicción, como bien mencionas, adoptan ciertas culturas, cierto comportamiento apropiado, felicitarlos. A los que no, bueno, un camino es la regulación, ¿no? Imponer regulación y abordar sanciones, pero tampoco es bueno la sobreregulación. Así que, ¿qué nos queda a nosotros los de seguridad, auditoría y todo? Evangelizar. Porque al trasladar a diversos ámbitos, círculos, gremios, universidades o lo que sea, que hay más ventajas que desventajas en implementar medidas de ciberseguridad, vamos a ir todos para adelante, ¿no? Listo. Ya no hay tiempo para más, vas a disculpar, pero ya son las 6. No queda más que agradecer a los ponentes, a los panelistas. Les pido por favor un fuerte aplauso para ellos. Gracias por sus intervenciones y también sobre todo agradecer a Mónica Casado, otro fuerte aplauso para ellos. Y me hace posible
posible que este evento se haga realidad y sea sostenible, ¿no? Primero es dirigido al banco y al gobierno, y luego fines de año viene el de energía y minas. Muchas gracias, Mónica, y nada, no sé, ¿quieres agregar algo? Sí, ahora nos vamos a tomar unas fotos así oficiales y después aguarden un momentito que vamos a hacer un sorteo final. Trajimos unos vinos argentinos y un pisco por ahí, así que ahora vamos a traer las tarjetas para hacer el sorteo. Antes de despedirme, quiero agradecer a todos los patrocinadores y a los auspiciantes que estuvieron presentes en el evento, y bueno, espero encontrarlos nuevamente el próximo año, o si no, si quieren, el próximo evento en el mes de noviembre aquí en Lima, en el Hotel Meliá. Bueno, ahora nos vamos a sacar todos metidos unas fotitos y después seguimos. Gracias.